Muy bienvenidos a este programa de preguntas y respuestas de nuestro canal. Antes de comenzar las que tenemos para hoy, queremos indicar a todos aquellos que están participando, enviando sus preguntas, que probablemente a partir del mes próximo vamos a reducir las preguntas por persona para poder atender a todas las personas que envían preguntas al canal, de modo que no solamente una o dos personas saturen respondiendo a todo lo que ellos quieren. Pero anunciaremos, es probable que a partir del mes que viene el equipo coordinador del programa pase solamente 2 preguntas máximas por persona en cada uno de los programas. No quiere decir que no envíe una persona todas las preguntas que quiera, pero irán contestándose a partir del momento en que pongamos en funcionamiento esta nueva regla. Se irán contestando de 2 en 2 y por orden de recepción. Pero como hoy no tenemos todavía esto en marcha, vamos a responder a las que se nos han enviado para el día de hoy o para la semana de hoy. La primera es de David Yánez Montano, que dice: ¿qué diferencia hay entre la primogenitura y la bendición que Esaú acusa a su hermano Jacob de habérsela robado? En Génesis 27:33 las nombra como dos cosas distintas. No hay ninguna diferencia. La primogenitura, por ser el hijo primero del nacimiento de una familia, tenía una bendición especial. Y cuando se habla de primogenitura y se dice la bendición relativo a ese primogénito, se puede utilizar indistintamente, hablando de primogenitura o hablando de la bendición de la primogenitura. De manera que es exactamente lo mismo. María Lilia Sanabria Rodríguez: ¿al pecar el hombre perdió la imagen y semejanza que Dios le dio? No. El hombre sigue siendo imagen y semejanza de Dios, pero esa imagen y semejanza quedó deteriorada por el pecado. Pero la imagen y semejanza de Dios continúa manifestándose en el hombre porque fue creado de esa manera y así seguirá definitivamente conforme a lo que Dios determinó. Carlos García: en Hebreos 6, 4 al 6, ¿se está hablando de creyentes o de incrédulos? Bueno, en ese polémico para algunos pasajes de la carta a los Hebreos, está diciendo que si alguno que ha gustado del don celestial y recae, es imposible que sea renovado o llamado nuevamente a arrepentimiento, porque sería necesario crucificar para él al Hijo de Dios sometiéndolo a vituperio. Pero la epístola es siempre para creyentes. Y esa es una afirmación contundente sobre la seguridad de salvación. Es imposible que el que ha sido salvo y de alguna manera recaiga, pierda la salvación, porque exigiría que nuevamente fuese crucificado para el Hijo de Dios, para proveer para ese problema un sacrificio sustitutorio. Es una afirmación de la seguridad de salvación. No es posible que un pecado pueda traer como consecuencia la pérdida de la salvación. Carlos García: Hebreos 6, 4, 6 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y recayeron sean otra vez renovados. ¿Está advirtiendo de una apostasía a creyentes o es una advertencia a incrédulos? Ya está contestada en la pregunta anterior. Se trata de creyentes. Y lo que está diciendo es: no se inquieten ustedes de que si un creyente, y está hablando de un contexto de creyentes hebreos que para evitar tal vez la persecución abandonan el compromiso cristiano y regresan a sus prácticas religiosas antiguas. Lo que está diciendo el texto es que todo creyente que haga esto, si realmente es creyente, porque tenemos que tener claro que hayan sido auténticos creyentes, es imposible que su salvación sea anulada, y está afirmando una seguridad de salvación, como dijimos en la pregunta anterior. ¿Cómo podemos entender o enlazar el final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento? En los últimos libros del Antiguo Testamento nos encontramos con un Israel que ha regresado del cautiverio y se ha vuelto a la reconstrucción de la ciudad,
pero en el comienzo del Nuevo Testamento nos encontramos con un pueblo de Israel bajo el dominio de Roma. Sé que hubo un periodo intertestamentario, pero ¿me podría explicar usted cómo poder entenderlo correctamente? ¿Me podría recomendar algún libro sobre este mismo tema? Bueno, el retorno de Israel a Jerusalén después del cautiverio de Babilonia es el cumplimiento de una promesa que Dios había dado al pueblo. Ahora, también Dios dio a Daniel la sucesión de los imperios del mundo, comenzando con el babilónico, siguiendo el medo-persa, luego el greco-macedónico, después el imperio romano, y el imperio romano estaba en vigor, estaba funcionando, era el imperio de los tiempos de Jesús. Por tanto, Israel no tuvo nunca una nación absolutamente independiente, como ocurrió en los días de David y de Salomón. El reino tendrá una reconstrucción y se manifestará cuando Cristo venga aquí a la tierra. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay una historia muy interesante que se puede encontrar en cualquier texto bueno que hable de la historia intertestamentaria, donde se habla de cómo los judíos estuvieron, cuáles fueron las persecuciones, Antíoco, Epífanes y otras muchas cosas más que históricamente son interesantes. Pero lo que tenemos que entender es que Israel como nación nunca dejó de estar sujeta a los imperios del mundo, salvo cuando venga el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cristian Doncel. ¿Qué es la predicación expositiva de la Biblia? Bueno, la palabra lo dice claramente, es exponer, decir el significado del texto bíblico. La exposición o la predicación expositiva puede ser continua, tomando todo un libro, puede ser parcial, tomando un pasaje de un libro, puede ser incluso textual, tomando un versículo. Pero lo que importa en la predicación, no importa cuál sea la extensión del texto a comentar, es que sea específicamente bíblica y se sujete a lo que el texto bíblico dice. Otra vez, Cristian Doncel, ¿son bíblicos los grupos pequeños, células, grupos de conexión, grupos en casa? ¿Cómo se debe hacer? Ya que muchas veces solo se reúnen para comer, hablar, tomar café y no dedican casi tiempo para el Señor. Es más, un grupo social. Bueno, los grupos de hogar son bíblicos. En Hechos de los Apóstoles y en las epístolas están grupos de personas de una iglesia determinada que se reúnen en casas a lo largo de la semana, aunque después se procura tener una reunión comunitaria total el primer día de la semana. Ahora, en las casas se reúnen para lo que es correcto, pero también para lo que es incorrecto. No olvidemos que en la iglesia de Corinto se cometían faltas muy serias de comunión y demás entre los creyentes y se reunían para partir pan. De manera que las reuniones no las hacen buenas el que sean en un templo o en una casa, las hacen buenas en el propósito general. Y si alguna reunión en una casa es de convivencia, pues llámesele de esta manera. Si es una reunión de oración, de ministerio, de edificación, entonces sujétese a lo que el Nuevo Testamento enseña para eso. Antonio Fernández Heredia. Actualmente hay ministerio de profeta y apóstoles. ¿Dónde están los salvos del Antiguo y del Nuevo Testamento? En el primer nivel de profecía, es decir, la revelación que no se conocía y que Dios da para ser escrita como doctrina fundamental y panorámica para la Iglesia, ese ministerio no existe hoy porque el don no puede funcionar, ya que no se puede añadir nada al canon de la Escritura. En segundo lugar, en cuanto a apóstoles, exactamente igual. No hay ningún don de apóstol en el sentido de los 12, por tanto nadie puede abrogarse la autoridad apostólica de los 12 en el día de hoy. En cuanto a dónde están los salvos del Antiguo y del Nuevo Testamento, en la presencia del Señor. En el Antiguo Testamento el mismo Señor dice que cuando murió Lázaro fue llevado al seno de Abraham por los ángeles, y eso significa, tiene el simbolismo de la presencia del Señor. Y de la misma manera en el Nuevo Testamento Pablo dice que los que mueren, los que parten, están con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Cristian Doncel.
Viendo cómo Salomón escribe sobre la vanidad de la vida en el libro de Eclesiastés, ¿se podría decir que se arrepintió de sus malos caminos y volvió al Señor y fue salvo? Podemos suponer cualquier cosa, pero solo podemos afirmar lo que la Biblia dice. Y nadie puede decir que Salomón no había sido salvo, y nadie puede afirmar que Salomón volvió al Señor después de su extravío al final de sus tiempos y que fue salvo ahí. Por tanto, no podemos afirmar nada escrituralmente hablando que no esté recogido en la Escritura. También Cristian Doncel dice, según el Salmo 91, es correcto decir que el Señor ofrece protección para los cristianos, con lo cual no se pueden enfermar y tampoco tener dolores o aflicción. Bueno, esto es una pregunta ilógica, mi queridísimo Cristian Doncel, porque tú eres cristiano, te enfermas de vez en cuando, y la Biblia enseña que grandes hombres de Dios como apóstoles, por ejemplo, el apóstol Pablo estuvo enfermo en el cuerpo muy seriamente y que colaboradores, líderes de alto nivel, perdonadme utilizar esta expresión, no hay creyentes de primera y de segunda, pero creyentes que estaban sirviendo al Señor, han estado enfermos y que Timoteo, el compañero de Pablo, estuvo enfermo y Pablo le recomendó un poco de vino. Por tanto, no tomemos textos de la Biblia fuera de contexto para sostener un pretexto. Eso es, yo diría, más que pecaminoso, hasta infame. Francisco Javier Cerón. 1 Timoteo 3:15 es un versículo que muchos apologistas católicos utilizan para expresar que la última palabra la tiene la Iglesia católica, claro está. De tal manera que en el tema de libros inspirados, deuterocanónicos y en cualquier otro tema, ella tiene esa última palabra. ¿Podría explicar su posición al respecto? Yo no tengo ninguna posición personal contra nada ni contra nadie. Simplemente me pregunto, ¿qué son las Escrituras? Y la Biblia dice que es la palabra inspirada por Dios. Por tanto, ya el hecho de que sea Dios el que reconoce la palabra y la Iglesia la reconoce como palabra de Dios, contradice la misma teoría, de modo que la Iglesia ha reconocido a lo largo del tiempo los libros que son inspirados y los no inspirados, pero no tiene ninguna autoridad para introducir en el canon bíblico del Antiguo Testamento libros que los hebreos no reconocían como canónicos. Eso se ha hecho porque algunos de ellos favorecen ciertas posiciones doctrinales. Pero los libros que no fueron admitidos en el canon del Antiguo Testamento por los judíos no deben ser admitidos tampoco por los cristianos. Francisco Javier Cerón. Una de las enseñanzas más importantes de la Iglesia Católica es la posibilidad de la pérdida de salvación. Entiendo que para seguir manteniendo su edificio sacramental, este hecho es de suma importancia. Esto podría estar reflejado en 1 Juan 5:16 con un pecado que lleva a muerte y por el que no se debe orar, o también 1 Corintios 4:3-5, en fin, hay una serie de citas. Todos estos textos pueden llevar a creer que Pablo luchaba por su salvación. Entiendo que hay otros muchos que pueden afirmar lo contrario. ¿Podría explicarnos mejor esto? Lo único que puedo decir es que lo que las iglesias crean o dejen de creer no tiene ningún valor si no concuerda con lo que la Biblia enseña. Voy a darte unos cuantos textos que hablan de seguridad de salvación. Por ejemplo, mis ovejas, las que me conocen, me siguen, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:28. Y dice que Jesús también, que el Padre le ha dado a algunas personas del mundo, y dice que no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, Juan 6:39. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1. Por tanto, todos estos y muchísimos más que podría darte desmontan la idea de la pérdida de salvación y la renovación continuada mediante confesión y comunión renovada de la salvación que se había perdido. Hugo Osuna. Cuando los judíos interrogaron a Juan el Bautista, dice que confesó y no negó, y él afirmó que no era Elías. Sin embargo, después Jesús dice, este era el Elías que había de venir. ¿Cómo entender esto?
Juan era un profeta que llamaba al arrepentimiento anunciando el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, creed al evangelio. Por tanto, Juan el Bautista estaba funcionando en medio del pueblo con el mismo espíritu asignado en la profecía para Elías, profeta que vendría antes de la venida del rey para establecer el reino. Escatológicamente Elías vendrá también, acaso en el espíritu de los dos testigos, uno de ellos hace señales semejantes a las de él, y la profecía, en cuanto a si se entiende literalmente la venida de Elías como tal en el futuro escatológico o no, la profecía va a tener pleno cumplimiento conforme a lo que ha sido escrito por ellas. De ahí que Cristo hable de Juan como el Elías que había de venir, porque estaba anunciando y llamando al corazón de los israelitas a un encuentro con Dios para un encuentro personal con el Rey. Jorge Miguel Achaval. Quería preguntarle por una foto de usted en una catedral de España junto a curas, sacerdotes católicos que circula por internet. Con todo respeto, me gustaría saber qué fue lo que lo llevó a ser parte de ese lugar, o mejor dicho, a asistir. No hay que dar explicación más que una. He sido invitado a predicar a Cristo, sin condiciones, sin limitaciones, sin expresiones de vinculación en una catedral católica, sin participación en un rito religioso que conculque la verdad bíblica, como podría ser el sacrificio de una misa en donde yo no estaría nunca presente. Hice simplemente lo que Pablo hizo predicando en el Areópago, invitado por idólatras, predicar a Cristo. Hice lo que Pablo hacía en la sinagoga, en la que estaban quienes negaban que Cristo era el Mesías y engañaban negando la resurrección. En lugar de usar esas imágenes positivamente diciendo qué bendición que se predica el Evangelio de la Gracia en una catedral católica, hay muchos que suelen mantener esas figuras para exhibirlas en su propio provecho, como cuervos carroñeros entregando basura a la comida de aves inmundas y negando la comunión, procurando desprestigiar a quienes servimos a Cristo. A Él sea la gloria. Mi causa en sus manos. No tengo que dar más explicación de esto, ni la voy a hacer. David Israel Palavecinos. ¿Cómo o a qué se refiere orar en espíritu? Bueno, simplemente orar bajo el control del Espíritu, impulsado por el Espíritu, dirigido por el Espíritu, coordinado por el Espíritu. Pero no significa que el Espíritu ore por medio de mí y lo haga con lenguas extrañas, con cosas que yo no entiendo, porque la oración que yo expreso la comprendo plenamente en cada momento y está bajo mi control en el momento, en el tiempo de la expresión. ¿De qué manera o qué puntos podemos utilizar para examinar nuestras vidas a la luz de la Escritura? Bueno, yo no sé muy bien qué quiere decir mi querido amigo, hermano, con esta pregunta, porque lo primero que tengo que hacer es dos preguntas sencillas para controlar esto. No voy a extenderme en una disquisición sobre este tema. Dos preguntas simples. Primera pregunta. ¿Lo que estoy haciendo glorifica a Dios? Si no. Si yo no puedo dar gracias a Dios por lo que estoy haciendo, no lo haga. En segundo lugar, ¿lo haría Jesús? Si la respuesta es negativa, tampoco debe hacerlo. Y una tercera pregunta es esta, de nuestro amigo también en el canal, David Israel Palavecinos. ¿Cómo se evidencia en el creyente que está creciendo en la gracia del Señor? Bueno, muy sencillo. Porque va manifestando cada día más la vida de Jesús en él, que comprende, entre otras cosas, santidad, oración, interés por la palabra, obediencia a la Escritura, comunión con los hermanos, amor los unos con los otros y defensa de la Iglesia de Jesucristo por la que Él murió para ganarla. Siglo XVI.
Romanos 7:19. Algunos dicen que Pablo no era convertido en ese momento porque él dijo que practicaba el pecado. Según en el original y otras versiones traducen que practicaba el pecado. ¿Esto es así? Quien dice que Pablo como apóstol, cuando escribe la carta a los romanos, practicaba el pecado, es decir, que pecaba habitualmente. Y quien dice eso es un mentiroso. Pablo enseña que el creyente no puede ser santo por sí mismo, que la santidad no se alcanza en el esfuerzo personal. Enseña Pablo que el pecado, la naturaleza caída, está en el creyente y sin el poder del Espíritu no es posible una santidad de vida. Pero no puede decir nadie que Pablo no era creyente cuando escribe la carta a los romanos. Es el apóstol Pablo quien está escribiendo y está dando una expresión clara del fracaso de quienes quieren ser santos por su esfuerzo personal. Siglo XVI. ¿Por qué no está el comentario de Colosenses 1:11 en el formato digital en Logos? ¿No está en los originales o sí está en sus libros en físico? Me extraña mucho que en Logos falte el versículo 1:11 de mi comentario de Colosenses. La colección de libros editados por CLIE, en esa colección de papel está ese comentario. Habría que preguntarle a Logos si al pasarlo a digital se han olvidado o por alguna razón se anuló ese versículo, pero estará probablemente en las colecciones más recientes de Logos. Si usted tiene ese comentario, reclame a Logos para que solucionen el problema del versículo que falta. Marcelo Veloso. ¿Por qué la formación pastoral ha sido tan frágil en el área de la apologética en estos días, con muchos pastores apostatando en la fe y avergonzando el Evangelio? Hermano mío, la formación pastoral es frágil porque muchas veces queremos hacer técnicos, pero no vidas ejemplares. No consiste en saber, consiste en vivir lo que se sabe. De ahí los fracasos en que muchas personas incurren porque dejan de ver la Biblia para estudiar asuntos generales de lo que se llama ética cristiana, que si no está fundada en la obediencia a la Biblia, no es ni ética ni cristiana. Jonathan Farías, ¿cuál es el orden de la resurrección física de los creyentes del Antiguo y Nuevo Testamento? Entiendo que es una sola resurrección, de acuerdo con Apocalipsis 25, pero quisiera entender cómo sucederá esto en el orden de las Escrituras. Primero, no hay una sola resurrección futura. Hay un programa de resurrecciones que encuentras en primera carta a los Corintios capítulo 15, versículos 20 al 23, donde habla que dentro del orden de resurrecciones la primera es las primicias, que es Cristo, después los que son de Cristo en su venida, y al final dice, y al final, en el término de todo, la resurrección final. Por tanto, hay un programa de resurrecciones, no una sola resurrección final. André Mejía, al leer Colosenses 4:17, menciona la carta a la Odisea. ¿Qué hay de esa carta? ¿Puede ampliar el tema? Probablemente la carta que menciona Pablo en esa epístola, como la carta a la Odisea, es una copia de la carta circular que Pablo mandó a iglesias de Asia Menor y que la que nosotros tenemos tiene encima de esa copia a la iglesia en Éfeso. Luego la carta a Éfeso probablemente sea una carta circular que por alguna razón alguien añadió ahí epístola de Pablo a los Efesios y se dirigió a ella, pero probablemente sea esa carta a los Efesios una carta dirigida a varias iglesias de la que solamente tenemos como conocimiento y como texto bíblico la dirigida a los Efesios. Jenkelodium 05. ¿Es correcto decir que la salvación se consigue naciendo de nuevo al mismo nivel que decir que se consigue creyendo en Cristo? Mi querido amigo, la salvación se alcanza por una sola vía, por gracia mediante la fe.
Ahora, cuando yo creo, todo cuanto conlleva la salvación, como la regeneración, el nuevo nacimiento, la seguridad, la esperanza eterna, está presente desde el momento en que yo he creído. Pero no hay que hacer algo para poder creer. Simplemente ejerzo la fe que el Espíritu genera en mi vida después de revelarme a Jesucristo y hacerme sentir mi incapacidad. Creo en el Salvador y todo el resto viene aparejado como consecuencia de mi fe personal en Cristo. Jacqueline Adon. He escuchado en varias ocasiones decir incluso en este mismo programa que hay textos de la Biblia que no aparecen en los escritos originales. Entonces, ¿por qué los incluyen? ¿Acaso el agregar o quitar no quita veracidad a la Biblia? Voy a procurar aclarar esto con precisión. Hay textos en manuscritos que no están en otros. Hay manuscritos que merecen una mayor confianza porque están menos deteriorados, valga la expresión, que otros. De manera que hay manuscritos que se consideran más firmes o más seguros. Y esos manuscritos a veces no tienen una palabra o una frase o un pasaje. Y aquellos que consideran que la traducción que están haciendo debe ser lo más fiel a los manuscritos seguros, no la ponen. Pero eso no significa que el traductor quite veracidad a la escritura. Las alternativas de lectura no suponen ni siquiera el 8% de diferencias entre sí y ninguna de las alternativas tiene que ver con doctrina fundamental. Por tanto, confiemos con las traducciones seguras, ciertas, que tenemos en nuestras manos. Hugo Osuna. ¿Qué opina de las personas que solo enseñan la Biblia y predican por medios digitales como las redes sociales? ¿Es válido tener un ministerio solo por medios virtuales? Lo único que es válido es predicar la Biblia a todos los hombres por todos los medios y enseñar y alcanzar con la Biblia al mayor número posible de personas. De manera que si los medios digitales de hoy ponen a disposición instrumentos para alcanzar a otros que no serían alcanzables posiblemente de otra manera, utilicemos los medios digitales. Es lo mismo que aquellos que dicen que es una vergüenza utilizar los medios digitales para leer la Biblia. Lo que me interesa es que se lea la Biblia. Me importa muy poco decir desde el púlpito, abramos la Biblia, o decir, encendamos la Biblia. Lo que me interesa es que la Biblia se conozca por todos los medios para bendición de los oyentes. Jacqueline Adon. Si toda la escritura fue inspirada por Dios, ¿por qué fueron quitados de la Biblia los libros apócrifos? Ya lo he dicho en este programa, simplemente repito, porque no fueron aceptados en el canon hebreo del Antiguo Testamento. Fueron incorporados después. Dado su opinión respecto a la participación de la Iglesia y los líderes cristianos en asuntos políticos, me surge una pregunta. Recientemente en Colombia se aprobó el aborto legal. De inmediato, muchos líderes de concilios y denominaciones comenzaron un proceso de recolección de firmas para convocar un referéndum que permita a la población decidir respecto a este asunto por medio de una votación popular. Los líderes cristianos están buscando apoyos en los miembros de sus iglesias locales para que firmen y se puedan convocar el referéndum. ¿Qué opinión merece esta iniciativa de los sectores religiosos, incluidas las iglesias cristianas? Los líderes de esas iglesias, los concilios de esas iglesias, los pastores de esas iglesias, no buscan apoyo político para gobernar la nación, sino que lo que buscan es que las autoridades rechacen lo que es totalmente contrario a la Biblia. No se trata de establecer gobierno, se trata de ordenar las leyes conforme a la ética bíblica que dice no matarás. Por tanto, me identifico 100% con todo lo que tenga que ver con la defensa de la vida, en este caso con la no legalización del aborto, y me interesa muchísimo que los cristianos muestren su convicción mediante firmas o de la forma que sea y digan a la nación, el aborto es un delito porque es un homicidio.
Javid Mejía, si Elizabeth, parienta de María, es de la tribu de Leví según Lucas, María pertenece a la tribu de Leví. La genealogía que aparece en Lucas no es de María. ¿Cuándo visitará Colombia? ¿Lo esperamos o qué podría hacer para visitar la congregación donde asisto? Mi querido hermano, la genealogía de Lucas es, sin duda, la genealogía de María. No se puede afirmar con la Biblia que sea María aparezca en esa genealogía desde arriba, pero lo que sí es cierto que José no venía por la línea de Natán, sino por la línea de Salomón. Por tanto, necesariamente al aparecer María ahí, tiene que ver con la genealogía de ella, con la que Jesús, el hombre, estaba emparentado con David. En cuanto a ir a Colombia, he ido varias veces a Colombia a lo largo de mi ministerio y tengo pendiente de confirmar una invitación para Colombia a lo largo de este año. Cristian Doncel, ¿es correcto decirle padre espiritual al pastor de una iglesia local y a su esposa o pastora decirle madre espiritual porque somos sus hijos encargados por Dios? Amigo Cristian, creo que tú mismo tienes la respuesta. La Biblia dice, no llaméis padre a nadie. Por tanto, el pastor se le puede llamar pastor, se le puede usar su nombre, o pastor y su nombre, o pastor Juan, o pastor Pepe. Pero eso de madre pastora, ya ni me atrevo a contestar. No está en la Biblia. No podemos aceptarlo. Cristian Doncel. ¿Es correcto citar Filipenses 4:13 diciendo que el Señor nos fortalece en toda circunstancia, o se debe citar el versículo según el contexto que es en cuestiones de problemas económicos? Yo no veo que sea eso en cuestión de problemas económicos. Lo que la Biblia no enseña en ningún lugar es la solución de los problemas económicos. El poder de Cristo está en presente en toda la experiencia de la vida cristiana conforme a Cristo y según la voluntad de Dios. Pablo estaba enseñado a tener hambre, a padecer necesidad, y este que padece necesidad y tiene hambre dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por tanto, no podemos usar esa expresión de Pablo para aplicarla a la solución de problemas económicos, sino para entenderla como el poder necesario para llevar a cabo la vida cristiana y vivir en consecuencia con ella en el ministerio que Dios nos encomienda. Cristian Doncel, ¿es correcto decir que el Señor está con nosotros porque estamos reunidos 2 o 3 en su nombre, según Mateo 10:20, en cualquier circunstancia y lugar? ¿O se debe citar ese versículo solo en su contexto, que es donde están 2 o 3 arreglando problemas en la iglesia únicamente? No es precisamente la presencia para arreglos de problemas, en la cita de Mateo 28, sino para llevar a cabo la evangelización del mundo. Con mi autoridad yo os encargo que vayáis a las naciones y hagáis discípulos y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Él está indudablemente presente en la congregación de creyentes, pero tengamos cuidado con la utilización de versículos. La última pregunta, José Santiago, ¿qué función tiene la unción en un ministerio? Hay diferentes niveles de unción. Hable un poco de la unción. Bueno, la unción es una palabra que aparece en la epístola del apóstol Juan, carta primera, capítulo 2, versículos 20, versículo 27, versículo 28. Por el contexto, no está hablando de ser ungidos, lo que exigiría tener un verbo delante de eso, sino que está hablando esto como un nombre en nominativo, hablando de la unción. Y en el contexto se refiere a la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo unge al creyente, lo conduce, le ilumina para que entienda la Escritura, le da poder para la vida cristiana de santificación, conduce sus reflexiones y pensamientos para que pueda ministrar el don que Dios le ha dado, en fin, todo lo que tiene que ver con la vida cristiana. Pero no hay unción para A o unción para B y necesito ser ungido por A o ungido por B para hacer alguna cosa. La unción tiene referencia ahí al Espíritu Santo que nos ha ungido, nos ha capacitado, nos ha preparado para servir en la iglesia de Jesucristo y sobre todo para vivir a Cristo, siendo Él el que tenía la plenitud sin limitación del Espíritu Santo y el que envió el Espíritu Santo para la iglesia
y para cada uno de los creyentes. Con esto terminamos nuestra serie de preguntas en el día de hoy. Envíen información del canal si les interesa que otros estén presentes en el tiempo de preguntas y formulen las suyas también para que podamos ir colocándolas e ir respondiéndolas. Mientras tanto, les invito a estar presentes en nuestro próximo programa en la próxima semana si el Señor no viene antes. Que el Señor les bendiga.